Mi esposa dijo, Javier, siéntate. Necesitamos hablar de tu futuro. Intenté mantener la compostura, casi me reí, pero me contuve. Ella no tenía idea de que ya había visto los papeles de divorcio que había escondido en su bolso, ni de que mi abogada había preparado una contraoferta que la dejaría sin palabras. ¿Conoces ese momento en el que buscas algo inocente y todo tu mundo simplemente cambia? Eso me pasó el martes pasado, al buscar el cargador de mi teléfono que de alguna manera había terminado enredado en el bolso de mi esposa. Ella estaba arriba, preparándose para la reunión de su club de lectura, y yo necesitaba cargar mi teléfono antes de ir al trabajo. Mi mano rozó una carpeta de manila que definitivamente no pertenecía allí, junto con su colección habitual de recibos, lápiz labial y cualquier otra cosa que las mujeres lleven consigo. La carpeta se sentía sustancial, importante, del tipo de cosa que no metes casualmente en un bolso a menos que estés tratando de ocultarla. La saqué y vi mi nombre escrito a máquina en la parte superior de la primera página. Papeles de divorcio. Papeles de divorcio completamente preparados, redactados profesionalmente, con la línea para mi firma resaltada en amarillo, esperando a que firmara para renunciar a mi vida. La documentación era exhaustiva. Llevaba meses planeando esto, quizás más. Había valoraciones de activos, tasaciones de propiedades, incluso un calendario de custodia propuesto para nuestras finanzas que la favorecía enormemente. Había listado el valor de nuestra casa unos 500.000 pesos por debajo del precio de mercado, olvidando convenientemente las renovaciones que habíamos completado el año pasado. Mi cuenta de jubilación estaba valorada de alguna manera en una cantidad significativamente menor de lo que yo sabía que era. Oí el chasquido de sus tacones en el piso de arriba, acercándose a la escalera. Rápidamente, fotografié cada página con mi teléfono y luego volví a colocar la carpeta exactamente donde la encontré. Mi cargador seguía enredado en el bolsillo lateral, dándome la coartada perfecta de por qué había estado hurgando en su bolso. Apareció en lo alto de las escaleras con ese vestido azul marino que usaba cuando quería parecer autoritaria, el que compró específicamente para las juntas de padres de familia y las reuniones importantes. ¿Encontraste tu cargador?, preguntó, su voz con ese tono ligeramente condescendiente que había estado usando con más frecuencia últimamente. Sí, justo lo encontré. Levanté el cable, manteniendo mi expresión neutral. Que te diviertas en el club de lectura. Ella sonrió esa sonrisa ensayada que había perfeccionado durante 15 años de matrimonio. Esta noche vamos a hablar sobre la dinámica de las relaciones. Debería ser esclarecedor. La ironía me golpeó, pero solo asentí. Estoy seguro de que lo será. Después de que se fue, me senté en nuestra cocina mirando esas fotos en mi teléfono. Cada página contaba una historia de planificación calculada y manipulación cuidadosa. Había consultado a abogados, reunido documentos financieros, incluso preparado puntos de conversación para nuestra eventual conversación. Esto no era una decisión impulsiva. Era una operación estratégica. La parte realmente interesante era la cronología basada en las fechas de varios documentos. Había comenzado este proceso justo en la época en que había empezado a quejarse de mi horario de trabajo. Todas esas conversaciones sobre distanciarnos, sobre necesitar espacio, sobre cómo el matrimonio requería una evaluación constante. Había estado preparando el terreno mientras yo pensaba que solo estábamos pasando por una mala racha. Llamé a mi amigo que había pasado por su propio divorcio hacía 2 años. Me dio el nombre de su abogada, una mujer que aparentemente no creía en andarse con juegos cuando se trataba de proteger los intereses de su cliente. A la mañana siguiente, me tomé un almuerzo largo y me reuní con esta abogada. Su oficina estaba en el centro, nada lujoso, pero tenía una forma de hablar tan directa que me dijo que no me haría perder el tiempo ni el dinero. Le mostré las fotos de los papeles de divorcio. El abogado de tu esposa hizo un trabajo decente, dijo, escaneando las imágenes en mi teléfono. Pero hay algunas suposiciones interesantes aquí que juegan a nuestro favor. Señaló varias áreas donde mi esposa había infravalorado activos o hecho afirmaciones que podían ser fácilmente rebatidas. La valoración de la casa era ridículamente baja. Las cifras de mi cuenta de jubilación se basaban en estados de cuenta anticuados. Aún más revelador, listaba varios artículos personales como bienes gananciales que en realidad yo había comprado antes de nuestro matrimonio. Ella asume que simplemente firmarás esto sin consultar a nadie, explicó la abogada. La mayoría de la gente lo hace.
Ven papeles oficiales y piensan que tienen que aceptar lo que se les presenta. Pasamos una hora revisándolo todo. Al final de nuestra reunión, tenía una idea clara de lo que mi esposa había planeado y cuáles eran mis opciones reales. Más importante aún, tenía una estrategia. La abogada prepararía una respuesta integral que protegiera mis intereses y resaltara las inexactitudes en la petición de mi esposa. Pero sugirió que esperara a que mi esposa hiciera el primer movimiento. Deja que juegue sus cartas, aconsejó. Deja que piense que tiene el control. Cuando alguien cree que tiene todo el poder, a menudo revela más de lo que pretendía. Esa noche, mi esposa llegó a casa del trabajo actuando con total normalidad. Me preguntó por mi día, mencionó que necesitaba quedarse hasta tarde mañana por la fecha límite de un proyecto, incluso sugirió que pidiéramos comida para llevar de ese lugar tailandés que a ambos nos gustaba. Observé su actuación con nuevos ojos. Cada gesto, cada comentario casual, cada toque afectuoso se sentía calculado ahora. Era una actriz interpretando el papel de esposa devota mientras planeaba en secreto mi salida de su vida. ¿Qué tal el club de lectura anoche?, pregunté durante la cena. Oh, ya sabes cómo es. Se habló mucho sobre la comunicación en las relaciones, sobre si las parejas realmente se entienden. Tomó un sorbo de vino. Algunas de las mujeres compartieron historias sobre sus maridos. Es increíble lo ajenos que pueden ser los hombres a lo que está sucediendo justo frente a ellos. Casi me atraganto con mi pad thai. ¿En serio? ¿Qué tipo de historias? Solo situaciones en las que las esposas tuvieron que tomar decisiones difíciles por el bien de todos los involucrados. A veces tienes que tomar las riendas cuando alguien más no lo hace. Prácticamente me estaba dando un avance de los próximos acontecimientos. Solo asentí pensativamente y dije, suena a que esas mujeres lo tenían todo resuelto. Así es. Es refrescante estar cerca de personas que entienden que a veces hay que ser estratégico con las decisiones importantes de la vida. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me di cuenta de que estaba mirando a una extraña. La mujer con la que me había casado hace 15 años no habría escondido papeles de divorcio en su bolso. No habría pasado meses planeando en secreto disolver nuestro matrimonio mientras fingía que todo estaba bien. Pero esta mujer, aparentemente, sí lo haría. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Mantuvo su rutina normal mientras yo observaba todo con una nueva perspectiva. Sus noches tardías en el trabajo se convirtieron en oportunidades para reuniones con la abogada. Sus salidas con sus amigas eran probablemente sesiones de estrategia con amigas divorciadas. Incluso su repentino y creciente interés en nuestras finanzas tenía sentido ahora. Se estaba preparando para la guerra, pero había cometido un error crucial. Había subestimado a su oponente. La semana siguiente, el comportamiento de mi esposa se volvió aún más revelador. Empezó a trabajar hasta más tarde, afirmó que su carga de trabajo había aumentado significativamente y comenzó a tener conversaciones telefónicas en voz baja que terminaban abruptamente cada vez que yo entraba en la habitación. Mientras tanto, yo llevaba a cabo mi propia investigación. Mi abogada me había dado una lista de documentos que reunir, estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito, escrituras de propiedad, pólizas de seguro, todo lo que necesitaríamos para construir una imagen precisa de nuestra situación financiera. El proceso reveló algunos descubrimientos interesantes. Durante los últimos 6 meses, mi esposa había estado haciendo retiros de efectivo de nuestra cuenta conjunta. Pequeñas cantidades, nunca más de 3.500 pesos a la vez, pero lo suficientemente frecuentes como para sumar más de 50.000 pesos. Dinero que simplemente se había desvanecido sin explicación. También había abierto una tarjeta de crédito a su nombre de la que yo no sabía nada. Los estados de cuenta, que encontré enterrados en el cajón de su escritorio, mostraban cargos regulares en restaurantes caros, tiendas de ropa y lo que parecían ser honorarios de consulta legal. Pero el descubrimiento más revelador fue su historial de navegación en nuestro ordenador compartido. Había estado investigando abogados de divorcio durante meses, leyendo artículos sobre protección de activos y visitando foros donde las mujeres discuten estrategias para maximizar sus acuerdos de liquidación. Un marcador en particular me llamó la atención, una publicación en un foro titulada, «Cómo asegurar tu futuro financiero cuando tu marido controla el dinero». El consejo era esencialmente un manual de lo que ella había estado haciendo. Haz copias de todo. Establece crédito independiente.
Documenta cualquier comportamiento que pueda ser usado en su contra más tarde. El jueves por la noche, anunció otra noche tardía en la oficina. Gran presentación mañana, explicó, besando mi frente de esa manera condescendiente que había adoptado últimamente. No me esperes despierto. Llamé a mi abogada tan pronto como su coche salió de la entrada. Momento perfecto, dijo. Terminé de revisar todo lo que me proporcionaste. El abogado de tu esposa hizo varias suposiciones que jugaron fuertemente a tu favor. Explicó que los papeles de divorcio que había encontrado eran esencialmente un primer borrador diseñado para ver si aceptaría sus términos sin negociación. Las valoraciones de los activos eran deliberadamente conservadoras. La división propuesta favorecía enormemente a mi esposa, y varias afirmaciones sobre nuestra propiedad eran simplemente incorrectas. Más importante aún, continuó, algunos de estos retiros de efectivo y cuentas de crédito no reveladas podrían considerarse disipación de bienes conyugales. Si ha estado ocultando dinero o gastando fondos de propiedad conjunta sin tu conocimiento, eso fortalece considerablemente tu posición. Programamos una reunión para la semana siguiente para finalizar mi respuesta, pero me advirtió que mantuviera mi comportamiento actual. No cambies nada todavía. Deja que piense que su plan está funcionando. Cuanto más tiempo opere bajo suposiciones falsas, más fuerte será nuestra posición cuando revelemos lo que realmente sabemos. El viernes por la mañana trajo un desarrollo interesante. Mi esposa recibió una llamada telefónica que atendió en nuestro dormitorio con la puerta cerrada. Podía oír su voz a través de la pared, aunque no las palabras específicas. El tono era tenso, frustrado. Cuando salió 20 minutos después, parecía alterada. ¿Todo bien?, pregunté. Solo estrés del trabajo. Ya sabes lo exigente que puede ser mi jefa. Pero su jefa era una mujer llamada Carolina que siempre había sido razonable en nuestras interacciones anteriores. Esto sonaba como un tipo de conversación completamente diferente. Ese fin de semana, sugirió que cenáramos en Villa Capri, un lugar italiano de lujo que generalmente reservábamos para aniversarios y ocasiones especiales. Deberíamos pasar más tiempo de calidad juntos, dijo mientras comíamos los palitos de pan. Siento que últimamente hemos estado viviendo vidas paralelas. La ironía era asombrosa. Aquí estaba ella, hablando de tiempo de calidad mientras los papeles de divorcio estaban escondidos en su bolso, probablemente en la misma carpeta donde los había encontrado originalmente. Tienes razón, asentí. Definitivamente deberíamos esforzarnos más por conectar. Ella sonrió, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. Me alegra que pienses así. He estado pensando mucho en nuestro futuro juntos. Nuestro futuro juntos. La mujer tenía documentos de divorcio preparados profesionalmente y hablaba de nuestro futuro juntos. ¿Qué tipo de pensamientos?, pregunté. Solo que quizás necesitemos evaluar dónde estamos, asegurarnos de que ambos estemos contentos con la dirección que está tomando nuestro matrimonio. Estaba tanteando el terreno, tratando de medir mi receptividad a la idea de problemas matrimoniales, estableciendo la narrativa que justificaría su eventual revelación de que quería el divorcio. Creo que la evaluación siempre es saludable, dije. Las decisiones importantes no deben tomarse impulsivamente. Exactamente. Cuando es necesario que ocurran cambios importantes en la vida, deben ser cuidadosamente planeados y bien pensados. Prácticamente estaba narrando su propia estrategia. Tuve que admirar la audacia incluso mientras reconocía la manipulación. El domingo por la tarde, mientras se hacía las uñas, me reuní con mi abogada para revisar la contrapropuesta que habíamos desarrollado. El documento era exhaustivo y preciso, valores de propiedad basados en tasaciones de mercado actuales, cuentas de jubilación calculadas con cifras precisas y una división de activos que reflejaba la propiedad real en lugar de ilusiones. Pero el verdadero poder estaba en los detalles que habíamos descubierto sobre su comportamiento financiero, la tarjeta de crédito no revelada, los misteriosos retiros de efectivo, la investigación sobre estrategias de ocultación de activos, todo documentado y listo para presentarse cuando llegara el momento. Cuando finalmente te muestre esos papeles de divorcio, explicó mi abogada, actúa sorprendido pero no devastado. Pide tiempo para revisarlos con un abogado. Ella esperará eso. Lo que no esperará es lo preparados que estamos en realidad. Esa noche, mi esposa se mostró inusualmente afectuosa. Preparó mi cena favorita,
Sugirió que viéramos una película juntos, incluso mencionó recuerdos de nuestros primeros años de noviazgo. ¿Recuerdas cuando nos mudamos juntos por primera vez?, preguntó, acurrucada a mi lado en el sofá. Todo parecía tan lleno de posibilidades. Recuerdo que dijiste que querías construir algo significativo juntos. Lo quería. Todavía lo quiero. Solo quiero asegurarme de que estamos construyendo lo correcto. Estaba sentando las bases de nuevo, estableciendo la narrativa de que nuestro matrimonio tenía problemas que debían abordarse, creando el contexto que haría que su solicitud de divorcio pareciera razonable e inevitable. Pero mientras observaba su actuación, me di cuenta de algo importante. No solo planeaba dejarme. Planeaba reescribir toda nuestra historia para justificar su decisión. En su versión de los hechos, yo me convertiría en el marido ajeno que no reconoció nuestros problemas matrimoniales. Ella sería la esposa considerada que intentó salvar nuestro matrimonio antes de tomar la difícil decisión de ponerle fin. La historia que estaba construyendo la pintaría a ella como la parte responsable y a mí como alguien que la había forzado a actuar por negligencia o incompetencia. El lunes por la mañana trajo otra revelación. Revisé nuestra cuenta corriente conjunta en línea y descubrí que había hecho otro retiro significativo durante el fin de semana. Esta vez por 8.000 pesos, sacados de un cajero automático al otro lado de la ciudad, cerca de la oficina de su abogado. Estaba financiando su divorcio con nuestro dinero conjunto, pagando honorarios legales para disolver nuestro matrimonio usando los recursos que habíamos construido juntos. Cuando se fue a trabajar esa mañana, me besó en la mejilla y dijo, «Te quiero. Espero que lo sepas». Casi me reí. Me quería tanto que había contratado en secreto a abogados de divorcio y estaba planeando sistemáticamente mi eliminación de su vida. «Yo también te quiero», respondí. «Espero que nuestro futuro sea todo lo que estás planeando que sea». Se detuvo en la puerta, estudiando mi expresión por un momento. Luego sonrió y dijo, «Creo que lo será». Mientras su coche desaparecía por nuestra calle, me di cuenta de que el juego estaba entrando en su fase final. Estaba casi lista para hacer su jugada. Y cuando lo hiciera, yo estaría listo con una respuesta que le mostraría exactamente cuánto sabía yo en realidad sobre planificar para el futuro. El martes por la noche llegó con toda la tensión sutil de una tormenta que se gesta en el horizonte. Mi esposa llegó a casa del trabajo con un aire diferente, más segura, más decidida. Claramente había tomado su decisión sobre el momento. «Tenemos que hablar», anunció mientras dejaba su bolso sobre la encimera de la cocina. El mismo bolso que contenía esos papeles de divorcio, ahora probablemente actualizados y finalizados. Claro. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre nuestro futuro. Sobre algunas decisiones que hay que tomar. Hizo un gesto hacia la sala de estar como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios. «Siéntate. Esto es importante». Seguí su ejemplo, acomodándome en mi lugar habitual en el sofá mientras ella permanecía de pie. La dinámica de poder era deliberada. Quería estar literalmente mirándome desde arriba durante esta conversación. «He estado pensando mucho últimamente», comenzó, su voz adoptando ese tono medido que usaba cuando quería sonar razonable y madura. «Sobre dónde estamos como pareja, sobre si ambos estamos obteniendo lo que necesitamos de este matrimonio». Asentí pensativamente. «De acuerdo, ¿a qué conclusiones has llegado?». La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Probablemente esperaba que le preguntara qué pasaba o que intentara tranquilizarla sobre nuestra relación. «Bueno, creo que ambos sabemos que las cosas no han sido las mismas entre nosotros desde hace un tiempo». «¿Ambos lo sabemos?». «Porque me encantaría escuchar tu perspectiva sobre qué ha cambiado específicamente». De nuevo, no era la respuesta que había ensayado. Parpadeó un par de veces, recalibrando. «Trabajas constantemente. Apenas pasamos tiempo juntos. Cuando hablamos, se siente superficial. Somos como compañeros de piso, no como una pareja casada». «Interesante. Entonces, ¿la solución que propones es qué, exactamente?». «Creo que necesitamos evaluar seriamente si este matrimonio está funcionando para alguno de nosotros». «Evaluar». Es un enfoque muy empresarial para una relación. Cambió su peso de un pie a otro. A veces hay que ser práctico con estas cosas.
A veces, ser un adulto en una situación significa reconocer cuando no está sirviendo a los mejores intereses de nadie. Y has determinado que nuestro matrimonio no sirve a tus mejores intereses. Nuestros mejores intereses. De ambos. ¿Qué considerado de tu parte pensar en mis mejores intereses? Dime más sobre lo que crees que me vendría bien. El sarcasmo fue lo suficientemente sutil como para que no pudiera señalarlo directamente, pero lo suficientemente obvio como para que supiera que no me estaba creyendo su papel de esposa preocupada. Creo que serías más feliz con alguien que pudiera darte lo que necesitas. Alguien que comparta tus prioridades. Y ya has descubierto cuáles son mis prioridades y has determinado que no las compartes, ¿verdad? Mira cómo vivimos. Mira cómo interactuamos. Estamos actuando por inercia. Ya veo. Entonces, esta evaluación que mencionaste, ¿es algo que estamos haciendo juntos o ya has completado tu análisis? Se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. Su abogado probablemente la había instruido sobre el lenguaje corporal. Muéstrate comprometida, preocupada, como si estuvieras tratando de colaborar. He pensado mucho en esto. He considerado todos los ángulos. Creo que la respuesta honesta es que queremos cosas diferentes de la vida. ¿Qué quiero yo de la vida? La pregunta claramente la frustró. ¿Quieres a alguien que esté satisfecho con cómo están las cosas? Alguien que no te desafíe a crecer o cambiar. ¿Y qué quieres tú? Quiero compañerismo. Quiero a alguien que esté presente, emocionalmente disponible, dispuesto a invertir en construir algo significativo juntos. La ironía era impresionante. Quería compañerismo mientras planeaba en secreto disolver nuestro compañerismo. Quería disponibilidad emocional mientras ocultaba sus verdaderas intenciones. Quería construir algo significativo mientras desmantelaba sistemáticamente lo que ya habíamos construido. Entonces, ¿estás diciendo que no estoy presente ni emocionalmente disponible? ¿Lo estás? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real sobre nuestras esperanzas para el futuro? Bueno, estamos teniendo una ahora. Me estás hablando de tus esperanzas para un futuro que aparentemente no me incluye. Eso no es lo que estoy diciendo. ¿Qué estás diciendo? Se levantó de nuevo, caminando hacia la ventana. Estoy diciendo que quizás ambos merecemos estar con personas que realmente quieran estar con nosotros. Y tú no quieres estar conmigo. Quiero estar con alguien que quiera estar conmigo. ¿Te he dado alguna indicación de que no quiero estar contigo? No tienes que decirlo. Es obvio en cómo actúas, en cómo priorizas todo lo demás por encima de nuestra relación. ¿Todo lo demás? ¿Cómo qué? El trabajo, tus amigos, tus aficiones. Todo viene antes que nosotros. ¿Cuándo empezaste a sentirte así? Se ha ido acumulando durante mucho tiempo. Meses, quizás más. Meses. El mismo periodo de tiempo que había estado investigando abogados de divorcio y preparando documentos legales. Y durante estos meses de sentirte desconectada, ¿qué esfuerzos hiciste para abordar tus preocupaciones? Intenté hablar contigo sobre el divorcio, sobre nuestros problemas, sobre lo que no funcionaba, y mis respuestas fueron inadecuadas. Tus respuestas fueron defensivas. Nunca escuchaste realmente lo que intentaba decirte. ¿Qué intentabas decirme? Que era infeliz. Que necesitábamos hacer cambios. Cambios como terminar nuestro matrimonio. Se giró desde la ventana para mirarme directamente. Creo que debemos considerar seriamente si permanecer juntos es la elección correcta para alguno de nosotros. Entonces, ¿quieres el divorcio? Quiero que ambos seamos honestos sobre si este matrimonio satisface nuestras necesidades. Esa no es una respuesta. ¿Quieres el divorcio? Se sentó de nuevo, su expresión cambiando a algo que probablemente debía parecer dolido, pero que sobre todo parecía ensayado. Creo que el divorcio podría ser lo más amoroso que podríamos hacer el uno por el otro. Lo más amoroso. Porque nada dice amor como la disolución de una sociedad legal. No seas sarcástico. Esto también es difícil para mí. ¿Lo es? Pareces notablemente serena para alguien que está devastada por terminar su matrimonio de 15 años. He tenido tiempo para procesar esto emocionalmente. He superado el duelo de aceptar que a veces el amor no es suficiente.
Superado el duelo. Llevaba meses planeando esto mientras yo pensaba que solo estábamos pasando por una mala racha. Había procesado el final de nuestro matrimonio mientras aún dormía a mi lado cada noche, aún aceptaba regalos de aniversario, aún hacía planes para las vacaciones juntos. Así que ya has pasado por todas las etapas de luto por nuestra relación mientras aún vivías en ella. He aceptado la realidad. Tu versión de la realidad. La verdad sobre en qué se ha convertido nuestro matrimonio. ¿Y en qué se ha convertido? En dos personas que se preocupan la una por la otra pero que ya no son adecuadas la una para la otra. ¿Cuándo fuimos adecuados el uno para el otro? Al principio, antes de que creciéramos en direcciones diferentes. ¿En qué dirección has crecido tú? He crecido hasta convertirme en alguien que sabe lo que quiere de la vida. Alguien que no se conformará con menos de lo que merece. ¿Y qué mereces? Merezco estar con alguien que me elija cada día. Alguien que esté emocionado por construir un futuro juntos. El discurso preparado era impresionante. Claramente había ensayado estos puntos de conversación, probablemente con su abogada o amigas divorciadas. Cada frase estaba diseñada para sonar razonable mientras la posicionaba como la víctima de mi incompetencia. Entonces, has tomado tu decisión. Creo que ambos sabemos que esta es la elección correcta. Ambos sabemos. Sigues hablando por los dos. Pero como ya lo has decidido, ¿qué esperas exactamente de mí en esta conversación? Espero que seas maduro al respecto. Que reconozcas que ambos merecemos algo mejor de lo que nos hemos conformado. Maduro, como consultar en secreto a abogados de divorcio mientras finges que nuestro matrimonio es salvable. Su rostro se quedó muy quieto. ¿Qué? Nada. Solo intento entender tu definición de madurez. Creo que deberíamos hablar con abogados, averiguar cómo hacer esto de manera justa y amistosa. ¿Quieres que hable con un abogado? Creo que ambos deberíamos hacerlo, para proteger nuestros intereses y asegurarnos de que todo se maneje correctamente. Quería que obtuviera representación legal, probablemente porque se vería mejor si pudiera afirmar que ambos estábamos igualmente preparados para esta conversación. Apoyaría su narrativa de que fue una decisión mutua en lugar de algo que ella había orquestado sola. Eso suena muy práctico. Me alegra que estés siendo razonable al respecto. ¿Razonable? Después de meses de engaño y manipulación, quería que fuera razonable al aceptar el fin de nuestro matrimonio en sus términos. Oh, voy a ser muy razonable. De hecho, creo que te sorprenderá lo razonable que puedo ser cuando me lo propongo. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a mi esposa ya vestida y lista para ir a trabajar. Se movía por nuestro dormitorio con el tipo de energía que tiene la gente cuando finalmente ha tomado una decisión difícil y se siente aliviada por ello. El café está listo abajo, dijo, ajustándose los pendientes en el espejo. Pensé que quizás podríamos hablar más esta noche sobre logística y plazos. Logística, claro. De hecho, ya que mencionaste hablar con abogados, seguí tu consejo. Se detuvo, con la mano a medio camino de su lápiz labial. ¿Ya llamaste a alguien? Ayer, justo después de nuestra conversación. Supuse que si estabas lista para seguir adelante, yo debería estar igualmente preparado. Eso fue rápido. Bueno, presentaste un caso convincente para la urgencia. Y tienes razón. Es mejor si ambos estamos representados adecuadamente. Se giró desde el espejo, estudiando mi rostro. ¿Qué te dijeron? Cosas interesantes. Resulta que hay mucho más involucrado en los procedimientos de divorcio de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. ¿Cómo qué? Requisitos de divulgación financiera, documentación de activos, restricciones de tiempo en decisiones financieras importantes. Me senté en la cama, observando su expresión cuidadosamente. ¿Sabías que ocultar activos o hacer movimientos financieros significativos sin el conocimiento del cónyuge puede complicar el proceso? No sabría nada de eso. No, no pensé que lo supieras. Pero mi abogada fue muy exhaustiva al explicar cómo los tribunales ven las cuentas de crédito no reveladas y los retiros de efectivo inusuales. Su rostro se quedó completamente en blanco. Retiros de efectivo, pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, del tipo que podría no notarse a menos que alguien estuviera buscando patrones específicamente. Dejó su lápiz labial con un cuidado deliberado.
¿Me estás acusando de algo? No estoy acusando a nadie de nada. Solo estoy compartiendo lo que aprendí sobre cómo los tribunales de divorcio evalúan el comportamiento financiero durante los procedimientos de separación. Ya veo. Mi abogada también mencionó que cuando un cónyuge ha estado planeando los procedimientos de divorcio sin el conocimiento del otro, puede afectar cómo los tribunales ven las solicitudes de manutención temporal o la división de activos. El color se estaba drenando lentamente de su rostro. Planificación, hipotéticamente hablando, por supuesto. Si alguien hubiera estado consultando a abogados durante meses mientras mantenía la pretensión de intentar salvar su matrimonio, eso podría ser visto como evidencia de negociación de mala fe. Se sentó pesadamente en el borde de nuestra cama. ¿Qué le dijiste exactamente a tu abogada? La verdad sobre nuestra conversación de anoche, sobre tus preocupaciones con respecto a nuestro matrimonio, sobre tu sugerencia de que ambos buscáramos representación legal. ¿Y qué te dijeron? Dijeron que debía documentar todo cuidadosamente, reunir registros financieros, información de propiedades, evidencia de cualquier comportamiento o gasto inusual. Sonreí. Fueron muy exhaustivos sobre lo que constituye una preparación adecuada. ¿Evidencia de comportamiento inusual? Registros bancarios, informes de crédito, historial de navegación del ordenador. El tipo de documentación completa que ayuda a los abogados a comprender el alcance total de los bienes conyugales y cómo han sido gestionados. Ahora me miraba con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de confusión y la creciente comprensión de que esta conversación no iba según su guión. Pareces sorprendida, continué. ¿Pensaste que no tomaría en serio tu consejo sobre obtener una representación legal adecuada? No, solo que... No esperaba que te movieras tan rápido. Dijiste que la madurez significaba ser práctico en estas situaciones. Pensé que ser práctico significaba entender exactamente dónde nos encontramos legal y financieramente antes de tomar decisiones importantes. ¿Dónde nos encontramos? Me levanté y caminé hacia mi cómoda, sacando mi teléfono. ¿Te gustaría ver cómo es la documentación adecuada? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De qué quieres decir? Mi abogada quedó muy impresionada con la minuciosidad de mi preparación. Aparentemente, la mayoría de la gente no llega a las consultas iniciales con registros financieros tan completos. Deslicé las fotos en mi teléfono, las que había tomado de sus papeles de divorcio semanas atrás, junto con capturas de pantalla de estados de cuenta bancarios y registros de tarjetas de crédito. Esto es lo que ella llamó la imagen financiera completa. Estados de cuenta conjuntos, divulgaciones de cuentas individuales, informes de crédito, valoraciones de propiedades. La miré. Incluso borradores de documentos legales que podrían ser relevantes para nuestros procedimientos. ¿Borradores de documentos legales? Papeleo hipotético, del tipo que alguien podría preparar si estuviera considerando varias opciones legales. Su respiración se había vuelto superficial. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de estar preparado, de no hacer suposiciones, de entender que cuando es necesario que ocurran decisiones importantes en la vida, deben ser cuidadosamente planeadas y bien pensadas. Estaba usando sus palabras exactas de nuestra conversación durante la cena. ¿No es eso lo que dijiste? ¿De dónde sacaste borradores de documentos legales? De alguien que aparentemente cree en una preparación muy exhaustiva, alguien que entiende la importancia de tener todas las opciones claramente establecidas antes de hacer anuncios importantes. Se levantó abruptamente. ¿Revisaste mis cosas? Encontré unos papeles cuando buscaba el cargador de mi teléfono. Papeles con mi nombre. Papeles que parecían bastante relevantes para nuestras discusiones de planificación futura. Eso era privado. ¿Lo era? Porque parecía que estos documentos trataban específicamente de nuestro futuro conjunto, de decisiones que nos afectarían a ambos. Dejé mi teléfono sobre la cómoda. Decisiones que aparentemente ya se habían tomado sin ninguna aportación por mi parte. Estaba tratando de entender nuestras opciones. ¿Nuestras opciones? ¿Consultando a abogados y preparando papeles de divorcio sin mencionarme ninguna de tus preocupaciones? Necesitaba saber dónde nos encontrábamos legalmente antes de tener conversaciones difíciles. Así que pasaste meses investigando cómo terminar nuestro matrimonio mientras me decías que querías trabajar para mejorarlo. Estaba tratando de averiguar el mejor enfoque. ¿El mejor enfoque para qué?
¿Para los procedimientos de divorcio o para la terapia de pareja? Porque la documentación sugiere que ya habías elegido tu resultado preferido. Caminó hacia la ventana, de espaldas a mí. No lo entiendes. Ayúdame a entender. Explícame cómo preparar en secreto la disolución de nuestro matrimonio demuestra tu compromiso de resolver nuestros problemas. Necesitaba ser realista sobre nuestra situación. ¿Realista? Mientras abrías tarjetas de crédito que no conocía y retirabas efectivo de nuestras cuentas conjuntas para pagar a abogados que se suponía que no debía saber que habías consultado. Se dio la vuelta y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Pero parecían más lágrimas de frustración que de tristeza. No se suponía que esto sucediera así. ¿Cómo se suponía que sucediera? ¿Me presentas papeles de divorcio preparados profesionalmente y yo simplemente los firmo sin hacer preguntas? Estaba tratando de protegernos a ambos. ¿Protegernos de qué? ¿De un divorcio desordenado y contencioso? ¿De pelearnos por dinero y propiedades? ¿De abogados que solo empeorarían todo? ¿Así que contrataste abogados para mejorar todo? Contraté a alguien para que me ayudara a entender nuestras opciones. ¿Y los retiros de efectivo, las tarjetas de crédito secretas, las valoraciones de propiedades infravaloradas? ¿Eso también era para entender opciones? Sus lágrimas fluían ahora, pero su voz se estaba volviendo más aguda. Estás tergiversando todo. No estoy tergiversando nada. Solo estoy leyendo la documentación que preparaste. Documentación muy exhaustiva, por cierto. Mi abogada estaba particularmente interesada en la cronología de tus actividades financieras. ¿Tu abogada? La que me sugeriste que consultara. Recuerda, dijiste que ambos necesitábamos una representación adecuada para proteger nuestros intereses. Me refería a después de que hubiéramos acordado seguir adelante. ¿Seguir adelante con qué? ¿Con los papeles de divorcio que ya habías preparado? ¿Con la división de bienes que ya habías calculado? ¿Con la cronología que ya habías establecido? ¿Parar qué? ¿Dejar de hacer preguntas sobre decisiones que afectan mi futuro? ¿Decisiones que tomaste sin consultarme? Deja de hacerme parecer una criminal. No te estoy haciendo parecer nada. Estoy describiendo un comportamiento en el que elegiste participar mientras me decías que querías salvar nuestro matrimonio. Se sentó de nuevo en la cama, llevándose la cabeza a las manos. Todo esto está mal. ¿Qué está mal? ¿Que descubriera tus planes antes de que estuvieras lista para revelarlos? ¿Que tomara en serio tu consejo sobre obtener representación legal? Esto no es lo que yo quería. ¿Qué querías? ¿Que manejáramos esto como adultos? Por adultos, te refieres a que querías que aceptara lo que decidieras sin cuestionar tus métodos o tu cronología. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez desde que la conocía, parecía completamente derrotada. Quería terminar este matrimonio con dignidad. ¿La dignidad de quién? Porque planear en secreto la eliminación de alguien de su propia vida no me parece particularmente digno. Nunca quise que sucediera así. ¿Cómo querías que sucediera? Que reconociéramos que ambos queríamos cosas diferentes y acordáramos separarnos amistosamente, después de que ya hubieras preparado todo el papeleo y establecido todos los términos. Estaba tratando de hacerlo más fácil. ¿Más fácil para quién? No respondió, pero no era necesario. Ambos sabíamos la respuesta. Los días siguientes trajeron rápidas consecuencias para los planes cuidadosamente trazados de mi esposa. Lo que ella había pretendido que fuera una disolución controlada se convirtió en una exposición completa de su comportamiento engañoso. Mi abogada actuó rápidamente. En 48 horas, habíamos presentado una respuesta que detallaba cada irregularidad financiera, cada cuenta no revelada, cada retiro de efectivo que había estado financiando su preparación secreta para el divorcio. El tribunal estaba particularmente interesado en sus intentos de infravalorar los bienes conyugales mientras ocultaba gastos simultáneamente. El abogado de mi esposa convocó una reunión de emergencia. Aparentemente, no esperaban una documentación tan exhaustiva de las actividades de su clienta. El asesor legal de tu esposa quiere renegociar, me informó mi abogada. Alegan que la petición original contenía errores que necesitan corrección. ¿Qué tipo de errores?
Del tipo que ocurren cuando alguien asume que su cónyuge no investigará sus afirmaciones. De repente, nuestra casa vale 500.000 pesos más de lo que declararon inicialmente. Tu cuenta de jubilación ha ganado misteriosamente un 20% de valor. Es increíble lo precisas que se vuelven las tasaciones cuando alguien presta atención. Mi esposa llegó a casa esa noche con aspecto agotado. Su comportamiento confiado había sido reemplazado por algo cercano al pánico. Tenemos que hablar, dijo. ¿Sobre qué? ¿Sobre tu abogado? ¿Sobre la respuesta que presentaron? ¿Sobre las acusaciones que estás haciendo? ¿Acusaciones? Pensé que solo estaba documentando hechos. Me estás haciendo parecer una criminal. Estoy presentando evidencia de comportamiento financiero que ocurrió durante nuestro matrimonio. Que eso te haga parecer algo depende enteramente de cuál fue realmente ese comportamiento. Se desplomó en una silla. No se suponía que esto fuera conflictivo. Preparaste papeles de divorcio en secreto, contrataste abogados sin mi conocimiento y retiraste miles de pesos de nuestras cuentas conjuntas para financiar procedimientos legales de los que se suponía que no debía saber. ¿Qué esperabas exactamente que fuera esto? Pensé que podríamos manejar esto con madurez. ¿Con madurez? Como adultos que se comunican honestamente sobre decisiones importantes de la vida. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miró y su rostro se puso aún más pálido. ¿Quién es?, pregunté. Mi abogada. Quiere reunirse mañana por la mañana. Bien. Quizás puedas explicarle por qué tu documentación financiera era tan inexacta. No era inexacta. Era preliminar. Durante 9 meses. Se levantó abruptamente. Necesito pensar. ¿Sobre qué? Sobre cómo arreglar esto. ¿Arreglar qué? ¿El hecho de que tu estrategia no funcionó o el hecho de que la descubrí? Sobre cómo salvar algo de dignidad de esta situación. ¡Qué momento tan interesante! De repente, la dignidad importa cuando tus planes se desmoronan. Nunca quise hacerte daño. Solo querías terminar nuestro matrimonio en términos que te favorecieran enormemente mientras fingías que era una decisión mutua. Eso no es verdad. ¿Qué parte? ¿Los términos que te favorecían o el fingir que era mutuo? No respondió. En su lugar, subió a nuestro dormitorio y cerró la puerta. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogada. El abogado de tu esposa quiere retirar su petición original y empezar de nuevo con divulgaciones financieras precisas. Después de 9 meses de preparación, ¿quieren empezar de nuevo? Aparentemente, cuando alguien se da cuenta de que su oponente tiene documentación completa de las actividades de su cliente, prefiere renegociar en lugar de explicar sus afirmaciones iniciales a un juez. ¿Qué significa eso para mí? Significa que el intento de tu esposa de controlar la narrativa y los términos de tu divorcio ha fracasado por completo. Ahora se encuentra en la posición de tener que justificar meses de comportamiento secreto mientras tú tienes evidencia de cada decisión cuestionable que tomó. ¿Y en la práctica? En la práctica, pasó de tener todas las cartas a no tener ninguna. Su credibilidad está comprometida. Sus afirmaciones financieras han sido expuestas como deliberadamente engañosas, y se enfrenta a posibles consecuencias por disipar bienes conyugales. Esa noche, mi esposa regresó a casa con los ojos enrojecidos y un sobre de Manila. Voy a retirar la petición de divorcio, anunció. ¿Por qué? Porque esto no es lo que yo quería. Porque nunca quise que las cosas se complicaran tanto. ¿Quieres decir que nunca quisiste que te descubrieran? Quiero decir que cometí errores en cómo manejé esta situación. Errores como planear en secreto terminar nuestro matrimonio o errores como subestimar mi inteligencia. Ambos. Dejó el sobre en la encimera de la cocina. Quiero intentar la terapia. Quiero ver si podemos resolver nuestros problemas. Después de pasar 9 meses preparando documentos legales para disolver nuestro matrimonio. La gente comete errores de juicio. La gente puede cambiar de opinión cuando se da cuenta de que ha estado abordando las cosas de manera incorrecta. O cuando su estrategia falla y necesitan un nuevo enfoque. Esto no es estrategia. Soy yo reconociendo que manejé todo mal. Miré el sobre que contenía su petición retirada. ¿Qué propones exactamente? ¿Que vayamos a terapia?
¿Que intentemos reconstruir la confianza? ¿Que veamos si podemos salvar nuestro matrimonio? ¿El matrimonio que pasaste meses planeando en secreto terminar? El matrimonio por el que tenía miedo de luchar. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que hay cosas por las que vale la pena luchar. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Me miró directamente por primera vez en días. Descubrir que me había casado con alguien más inteligente de lo que le daba crédito. Miré a mi esposa, de pie en nuestra cocina, sosteniendo la petición de divorcio retirada como si fuera una especie de ofrenda de paz. Después de todo lo que había hecho, después de meses de engaño y manipulación, pensaba que la terapia arreglaría lo que había roto. No dije simplemente. No. No a la terapia. No a intentar reconstruir la confianza. No a fingir que lo que hiciste fue solo un error de juicio. Su rostro se descompuso. Pero retiré la petición. Admití que estaba equivocada. La retiraste porque tu estrategia falló. Porque te descubrieron. Porque tu abogada te dijo que tu credibilidad estaba destruida y que te enfrentabas a posibles consecuencias financieras. No es por eso. Entonces, ¿por qué? Porque me di cuenta de que todavía te quiero. Me querías hace 9 meses cuando empezaste a planear esto. Me querías cuando abriste tarjetas de crédito secretas. Me querías cuando retiraste miles de pesos para pagar a abogados. Tú, amor, no te impidió hacer nada de eso. Estaba confundida. Tenía miedo de nuestro futuro. Así que decidiste controlarlo, manipularlo, eliminarme de él sin darme voz en la decisión. Cometí errores. Tomaste decisiones. Decisiones deliberadas y calculadas durante un periodo de meses. Esto no fue un error. Fue un plan integral que solo se convirtió en un error cuando fracasó. Dejó el sobre y se movió hacia mí. Por favor, ¿podemos arreglar esto? No, no podemos. Porque la persona con la que me casé no habría hecho lo que hiciste. La persona con la que me casé me habría hablado de sus preocupaciones, habría sugerido terapia antes de consultar a abogados de divorcio, me habría respetado lo suficiente como para incluirme en las decisiones sobre nuestro futuro compartido. Yo soy esa persona. Simplemente me perdí. No te perdiste. Elegiste un camino diferente. Y esa elección reveló quién eres en realidad debajo de la persona que creía conocer. Sigo siendo la misma mujer con la que te casaste. La mujer con la que me casé no me habría mentido a la cara durante 9 meses mientras planeaba en secreto destruir nuestra vida juntos. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. No lágrimas de frustración o manipulación, sino un duelo genuino por lo que había perdido. ¿Así que eso es todo? ¿Ni siquiera lo intentarás? Sí lo intenté. Intenté durante 15 años construir un matrimonio con alguien que creía que era honesta. Intenté crear una sociedad con alguien que creía que me respetaba. Intenté amar a alguien que creía que me amaba de vuelta. Yo sí te quiero. Amas la seguridad que te proporcionaba. Amas el estilo de vida que construimos. Amas tener a alguien en quien apoyarte cuando tus planes no funcionan. Pero no me quieres lo suficiente como para incluirme en decisiones importantes sobre mi propia vida. Eso no es verdad. Es completamente verdad. Y tu oferta de ir a terapia ahora lo demuestra. Sigues tratando de controlar el resultado. Sigues tratando de gestionar la situación. Sigues creyendo que si dices las palabras correctas o haces los gestos correctos, puedes conseguir lo que quieres. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué quieres que haga? Quiero que aceptes que algunas cosas no se pueden arreglar. Cierta confianza no se puede reconstruir. Algunas relaciones no sobreviven al descubrimiento de quiénes son realmente las personas. Entonces, ¿quieres el divorcio? Quiero honestidad. Quiero dignidad. Quiero terminar este matrimonio sabiendo que mantuve mi autorrespeto durante todo el proceso. ¿Y yo? Estarás bien. Eres ingeniosa. Planificas con antelación. Sabes cómo cuidarte. Caminé hacia la encimera y recogí el sobre que contenía su petición retirada. Pero vamos a hacer esto bien. No más juegos. No más manipulación. No más intentos de controlar narrativas o resultados.
¿Qué significa eso? Significa que presentaremos nuevos papeles, papeles precisos con divulgaciones financieras honestas y una división justa de los bienes. Significa que dejas de intentar gestionar este proceso y empiezas a aceptar la responsabilidad por las elecciones que lo hicieron necesario. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces vamos a juicio y dejamos que un juez decida cómo tratar a alguien que pasó meses ocultando bienes y mintiendo a su cónyuge sobre sus intenciones. Me miró fijamente durante un largo momento y pude verla calcular. Incluso ahora, incluso después de que todo se había desmoronado, todavía estaba tratando de averiguar cómo minimizar sus pérdidas. Tú ganas, dijo finalmente. No se trata de ganar. Se trata de terminar algo que debería haber terminado hace 9 meses, cuando decidiste que ya no querías estar casada. Nunca dije que no quería estar casada. No tuviste que decirlo. Lo demostraste con cada elección que hiciste, cada secreto que guardaste, cada mentira que dijiste. Me mostraste exactamente cuánto significaba nuestro matrimonio para ti. Recogió su bolso de la encimera, el mismo bolso donde había descubierto por primera vez sus planes. ¿A dónde vas? A empacar algunas cosas. A encontrar un lugar donde quedarme hasta que esto se finalice. Probablemente sea prudente. Se detuvo en la puerta de la cocina. Por si sirve de algo, de verdad lo siento. Sé que lo sientes. Sientes haber sido descubierta. Sientes que tu plan no funcionó. Sientes tener que enfrentar las consecuencias de tus elecciones. Siento haberte hecho daño. No, no lo sientes. Si sintieras haberme hecho daño, no habrías pasado 9 meses haciéndolo. Después de que se fue, me senté en nuestra cocina, rodeado de 15 años de vida compartida, y sentí algo que no esperaba, alivio. No felicidad, no satisfacción, sino puro alivio. El peso de fingir que todo era normal sabiendo que no lo era. La carga de amar a alguien que estaba planeando activamente dejarme. El agotamiento de mantener un matrimonio que había terminado hacía meses sin mi conocimiento. Todo eso finalmente había terminado. Mi teléfono vibró con un texto de mi abogada. ¿Lista para presentar el papeleo preciso cuando tú lo estés? Respondí, empecemos. Algunas historias no tienen finales felices, pero pueden tener finales honestos. Y después de meses de engaño, la honestidad se sintió como una victoria suficiente.